Buenos días, mi nombre es María Virginia Mercado. En el día de hoy les voy a presentar en el marco del FEL Internacional la ponencia titulada Favor de no copiar la certificación del idioma en línea. Este es un trabajo que hicimos en colaboración la doctora Estela Maldonado Pérez y yo. Ambas trabajamos en la UAM Iztapalapa. Esperamos que sea de su agrado. Favor de no copiar la certificación del idioma en línea. En esta ponencia les vamos a presentar los resultados de un estudio exploratorio sobre las prácticas de evaluación en línea de un grupo de docentes universitarios de idiomas de México y más específicamente la percepción y opinión docente de las prácticas deshonestas del alumnado en situación de evaluación en línea. Ahora vamos a referirnos al marco donde se da la evaluación de idiomas en línea. El tema de la evaluación y de la certificación de idiomas en el nivel universitario es muy complejo, no solo para quienes lo investigan, sino también para todos los docentes de idiomas, quienes somos una suerte de interfaz inteligente que necesita armonizar y compaginar variables tales como el perfil de cada grupo, con el programa institucional, con los materiales de enseñanza, con el sistema de evaluación y en muchos casos también con la certificación del idioma internacional. El tema de la evaluación es una tarea docente muy demandante. Implica una gran responsabilidad. Últimamente, al tener que empezar a dar clases en línea debido a la epidemia del COVID-19, tuvimos que enfrentar la disyuntiva de si evaluaríamos de la misma manera que lo habíamos hecho en las clases presenciales o si necesitaríamos implementar un nuevo sistema de evaluación. Se dice que el uso más masivo del Internet transformó el aula del siglo XXI. Profesores y alumnos, encontramos ahora variedad de recursos en Internet que podemos utilizar con diferentes propósitos. Una desventaja de este hecho son las prácticas deshonestas que el alumnado puede implementar a la hora de elaborar tareas en casa o de realizar exámenes en línea. Ahora bien, ¿cómo podríamos definir las prácticas deshonestas en las evaluaciones de los cursos de idioma universitario? Pecorari analizó 53 definiciones de plagio y concluyó que hay 6 elementos comunes. 1. Un objeto, palabras, un texto, etc. 2. Que ha sido tomado, prestado o robado. 3. De una fuente particular. 4. Por alguien. 5. Sin reportar la fuente o sin reportar la fuente adecuadamente. Y 6. Con o sin tener la intención de ocultarla. Al referirse al tipo de personas que incurren en prácticas académicas deshonestas en los cursos de idiomas, Correa 2014 refiere lo siguiente. Se identificaron 3 grupos. En primer lugar, las personas que realizan prácticas deshonestas sin ser conscientes de ello, es decir, de alguna manera por ignorancia. Un segundo grupo, al que se refiere como los oportunistas, quienes saben que es incorrecto lo que están haciendo, pero vieron la oportunidad de hacerlo o no encontraron otras opciones de realizar el trabajo solicitado. Por último, el grupo de las personas que tienen plena conciencia de que está mal lo que están haciendo. Suedas, Comas y Morey, 2009, estudiaron la opinión de un grupo de profesores respecto a las causas a las que atribuyen el plagio al realizar trabajos. No fue un estudio dentro del ámbito de la enseñanza de idiomas, sino del ámbito universitario en general. Los resultados obtenidos por estos autores a través de una encuesta y a través de la discusión en grupos focales revelan diferentes causas. Las más mencionadas por los profesores en la encuesta se referían a los alumnos. Mencionaban la facilidad de obtener recursos en Internet, el sentimiento de impunidad y la falta de conocimientos y habilidades para realizar los trabajos que se les habían solicitado. ¿Podría haber relación entre las prácticas deshonestas del alumnado y el enfoque pedagógico aplicado por el docente? Estos autores, Suedas, Comas y Morey,
En los grupos focales hicieron señalamientos dirigidos al comportamiento del propio profesorado respecto a la metodología y a las estrategias didácticas que empleaban. Señalaron como responsabilidad docente la liviana o escasa supervisión de los trabajos demandados al alumnado, la poca claridad de las instrucciones dadas a la hora de solicitar trabajos, la descoordinación con los otros profesores del curso, el tipo y número de trabajos que se demanda al alumnado y la ingenuidad del profesorado. Se refiere esta a la falta de ingenuidad al proponer actividades que podrían ser fácilmente plagiadas. Con esta breve introducción sobre el marco teórico de las prácticas deshonestas en la evaluación en la enseñanza de idiomas, queremos ahora referirnos al estudio que se realizó para esta ponencia. Su objetivo fue explorar las prácticas de evaluación en línea de un grupo de docentes de idiomas universitarios. En particular, el estudio aborda el tema del plagio o de las prácticas deshonestas de los alumnos en los exámenes virtuales de certificación a nivel del idioma universitario. Cabe aclarar que no nos referimos específicamente a la certificación internacional. Estamos tomando la palabra certificación en sentido amplio, en el sentido de que nosotros al aprobar los exámenes o al reprobar exámenes de nuestros alumnos, estamos definiendo si obtienen la certificación institucional que les corresponde o no. El estudio exploratorio que hemos realizado se planteó las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué procedimientos y qué recursos utilizan los docentes para evaluar a los alumnos en sus cursos de idioma en línea? ¿Ha variado la manera de evaluar en línea durante los cursos dictados a distancia? ¿Por qué ha variado o no ha variado la manera de evaluar en los cursos a distancia? En el caso de haber detectado o de sospechar de prácticas deshonestas, copiarse, plagiar, etc., de los alumnos, ¿qué medidas toma o sugiere que se tomen? Y por último, ¿cuál consideran que es el impacto de ese tipo de prácticas deshonestas? La metodología del estudio. El estudio es de corte cuantitativo y cualitativo. El método utilizado fue una encuesta virtual presentada en formato de Google. Esta fue diseñada siguiendo las recomendaciones de Dornchey y Ciser 2012. Se realizó una prueba piloto con 4 profesores para que nos dieran retroalimentación acerca de lo acertado, lo claro o lo poco claro de las preguntas en cuestión. También acerca de si las preguntas eran bien recibidas, tratándose de un tema sensible. La encuesta consta de 2 secciones y 15 preguntas en total. En la primera sección, denominada perfil docente, se solicitó a los participantes proveer información respecto a su rango de edad, formación docente, años de experiencia docente. Nos interesaba conocer el perfil para saber si eran en su mayoría o un porcentaje importante profesores experimentados, profesores que recién se inician en la profesión, etc. La segunda sección presenta 10 preguntas sobre la evaluación en línea. Abarca los siguientes temas: la modalidad de evaluación empleada, los recursos utilizados, la percepción y opinión respecto a las prácticas deshonestas del alumnado, reales o posibles, y la correlación entre el programa de sus cursos de idioma y las certificaciones internacionales. Se invitó a 60 profesores de idioma de 7 universidades públicas del país a llenar la encuesta. De los 60 profesores invitados a contestar la encuesta, 23 la contestaron. Acerca de su perfil, se puede decir que todos trabajan en universidades públicas, 82% de ellos trabajan únicamente en el nivel terciario, 90% de ellos cuentan con más de 11 años de experiencia y 56% con más de 20 años de experiencia. Respecto a la formación docente, todos cuentan con estudios del área de enseñanza de idiomas y 74% de ellos cuentan con estudios de posgrado en el área, maestría y o doctorado. Para responder la primera pregunta de investigación, se les preguntó sobre los recursos de evaluación que habían utilizado en sus cursos en línea. Se les presentaron asimismo 5 opciones, más la opción Otro,
donde podían especificar su propuesta. En la diapositiva podemos ver los porcentajes obtenidos. Las tareas a lo largo del curso obtuvieron el porcentaje mayor, o sea que preferían evaluar a los alumnos considerando el trabajo constante que habían realizado a lo largo del curso. En segundo lugar, las evaluaciones parciales, con un 47.8%. En tercer lugar, consideraban la asistencia y participación en clase, 39.1%, y un examen al final del curso fue el porcentaje 21.7%. También hubo profesores, un 39.1%, que consideraba todas estas opciones o una combinación de ellas. En la opción Otro, las propuestas fueron proyectos por unidad, entrega de un reporte de investigación, presentaciones al final del curso sobre sus ensayos, presentaciones en equipo y un solo examen parcial. Ante la pregunta sobre los recursos utilizados para tomar exámenes en línea, se les presentaron 5 opciones y la opción Otro, la cual nuevamente podía completarse. En esta gráfica vemos, en esta diapositiva vemos los porcentajes obtenidos. El porcentaje mayor es el punto 3, presentación oral o escrita en PowerPoint. Le sigue los cuestionarios o quizzes elaborados por el profesor o tomados de internet, con un 56.5%. Este va seguido de la evaluación digital interactiva con tiempo límite, por ejemplo, exámenes de diagnóstico, con un 52.2%. Luego sigue el punto 5, los exámenes sincrónicos con la cámara prendida y el envío de examen a la plataforma digital, con un 30.4%. Y la evaluación en formato de hoja, digamos un examen tradicional en Word o PDF, obtuvo un porcentaje de 21.7%. Adicionalmente, ellos presentaron estas propuestas: plataforma digital en vía, presentación de evidencia frente al grupo, ensayos y sus revisiones previas, elaboración de videos cortos y composición escrita, grabaciones de audio, formularios Google y evaluación continua. La segunda pregunta de investigación se proponía averiguar si los profesores, a lo largo de la enseñanza virtual durante la epidemia COVID-19, habían variado la forma de evaluar. El 78.3% de los participantes reportó haber modificado su forma de evaluar. Las razones de dicho cambio son variadas, siendo las más recurrentes la necesidad de adaptar su manera de evaluar al entorno virtual, la necesidad de evitar las prácticas deshonestas y, entre el grupo de razones que presentaron de manera individual, el haber restado importancia a la evaluación tradicional, el evaluar por proyectos, fomentar la autonomía, evaluar el proceso de aprendizaje, dar la posibilidad de exentar si superan una cierta calificación preestablecida. Para abordar el tema de las dos últimas preguntas de investigación, les preguntamos a los profesores: ¿ha detectado prácticas deshonestas o inapropiadas durante los exámenes a distancia? El 56.5% refirió que sí. ¿Qué actitud tienen los maestros ante las prácticas deshonestas? 36.4% invalidan el examen, 27% disminuyen la calificación obtenida por el alumno, 26% comenta con los alumnos o con el alumno sobre lo ocurrido y 4.3% decide no hacer nada porque no es posible comprobar lo observado. Ante la pregunta de qué sugerencias nos podrían dar para evitar, minimizar las prácticas deshonestas del alumnado, respondieron lo siguiente. Las primeras opciones, las 6 primeras, eran provistas por el cuestionario. Así vemos que la mayoría establece un tiempo límite para realizar el examen. Un segundo grupo propone preguntas abiertas. Un tercer grupo modifica los exámenes utilizando un banco de preguntas aleatorias o preparando tema 1, tema 2, tema 3 para evitar que se copien.
Otro grupo solicita la presentación de trabajos para verificar los conocimientos aprendidos. Y respecto al utilizar una paquetería de vigilancia a distancia, solamente el 4.3% dice utilizarla. En la opción Otro, propusieron lo siguiente: especifico los criterios de evaluación, les advierto que es fácil detectar el plagio en el caso de las composiciones escritas, tomo exámenes orales, además de exámenes escritos de preguntas abiertas. Los profesores respondieron a la pregunta de qué estrategias docentes se podrían utilizar para erradicar las prácticas deshonestas, inapropiadas o plagiarias. El análisis demostró que se podían agrupar en dos grupos. Por una parte, el 43% de las respuestas iban dirigidas a la formación del alumnado. Esto coincide con la recomendación más común en la bibliografía sobre este tema. Ejemplos de lo que propusieron los profesores encuestados fueron trabajar desde casa los valores esenciales en la ética profesional. Propusieron también hacer una autoevaluación y que esa autoevaluación fuera seguida de la discusión con el profesor acerca de cómo evaluarse. Consideraban importante también aclarar con los estudiantes el objetivo de la evaluación, qué se estaba evaluando, por qué se estaba evaluando de esa manera. También propusieron inculcar de manera incalzable los valores que se deben de observar. Respecto al segundo grupo, se propusieron estrategias para reducir o eliminar la posibilidad de recurrir a prácticas deshonestas. Ejemplos de estas fueron tener un banco de preguntas muy grande para que la evaluación sea diferente y no afecte si ellos toman captura de pantalla. También se propuso que los exámenes sean de tipo concurso o juego como Kahoot, en donde tengan muy poco tiempo para leer y buscar la respuesta y contestar. Ante la pregunta sobre el impacto de las prácticas deshonestas, se les propusieron 6 opciones y la opción Otro que ellos podían completar. Como se puede ver en esta tabla, en primer lugar, refirieron que impide que los alumnos aprendan por sí mismos. Esto fue 81.8%. En segundo lugar, perjudican a los alumnos en su desempeño profesional, 72.7%. En tercer lugar, afectan el valor de la disciplina que enseñamos, 59.1%. En cuarto lugar, ponen en tela de juicio mi desempeño como maestro, con el 40.9%. Y en último lugar, afectan la institución en la que trabajo, con 36.4%. Las opciones propuestas individualmente por los maestros fueron que simulan el aprendizaje y dan falsas expectativas sobre él, son perniciosas en la formación ética y profesional del alumno. El último tema que trató la encuesta fue la percepción docente de la relación entre los cursos de idioma y la certificación internacional. Se les preguntó si consideraban que los objetivos planteados en el programa de idioma que enseñan responden a los requerimientos de certificación internacional. Aquí se aprecia en la gráfica de pastel los porcentajes obtenidos. Los profesores también explicaron por qué se referían, pero dada la brevedad y lo específico del tema de esta ponencia, eso no se va a tratar en esta ocasión. A modo de conclusión, podemos decir lo siguiente. La evaluación en lenguas extranjeras es un tema complejo porque tiene muchas aristas. Por una parte, la evaluación implica interpretar el desempeño del alumno para poder hacer afirmaciones sobre el conocimiento que ha adquirido y sobre el nivel que reflejan las distintas habilidades que se pretende evaluar. Este ejercicio de interpretación del desempeño del alumnado tiene como contraparte un documento probatorio o un certificado que avala la legitimidad de ese conocimiento. Por todo lo anterior, según nuestra perspectiva, el tema de las prácticas deshonestas en los cursos de idiomas requiere ser discutido entre colegas y analizado institucionalmente. Requiere también acordar medidas que las reduzcan al mínimo, así como también medidas para responder a dichas prácticas. Según lo discutido en esta ponencia, el primer paso en esa dirección es la formación del alumnado
sobre los fundamentos de los cursos y de las evaluaciones, sobre qué implica tener un comportamiento éticamente aceptable en el entorno universitario en general y en los exámenes en particular. Muchas gracias.